Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, la verdad quiero dejarles por acá este pequeño video a modo de repaso sobre la clase de adaptación celular, lesión, muerte y necrosis, ya que como les había comentado previamente es uno de los temas más complejos, pero a la vez es uno de los más bonitos del primer parcial. Entonces, bueno, la verdad creo que quiero dejarles este pequeño video para que puedan aclarar sus dudas, para que el video les quede a ustedes y lo puedan ver cuando más lo necesiten. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Ahora bien, sabiendo que entonces la adaptación celular es esa respuesta celular al estrés y a los estímulos nocivos, tenemos que recordar que las células ellas siempre participan de forma activa en su entorno, es decir, que ellas modifican de manera constante su estructura, su morfología, modifican su función para así entonces acomodarse a las demandas cambiantes y a los diversos tipos de estrés extracelular a los cuales ella va a estar sometida. Entonces, las células, gracias a esta función que ellas tienen, se mantienen en homeostasis, pero si hay algo en su exterior que está intentando lesionarla, la célula, como su nombre lo dice, se va a adaptar para entonces lograr un nuevo estado de equilibrio y de esta manera entonces preservar su vida y su función. Digamos que de una forma más coloquial la célula es resiliente. Yo me adapto a la situación en la cual estoy, ¿ok? Entonces, fíjense acá en el esquema que si tenemos una célula normal que está en homeostasis, al estar sometida a un estrés, la célula se adapta, ¿ok? Y si ese estímulo lesivo persiste y si se supera la capacidad de adaptación de la célula, entonces la célula se lesiona. Ahora bien, entonces, ¿por qué la célula se debe adaptar? La célula se adapta porque hay agentes internos o externos que están exigiendo que la célula se modifique y ella se adapta para evitar lesionarse. Ahora bien, ¿de qué manera entonces la célula se adapta? Ella va a modificar su morfología, bien sea su tamaño, su forma, su fenotipo, pero a la vez también modifica su función en cuanto a metabolismo se refiere. Entonces ella lo hace en respuesta al ambiente. Lo importante que tengamos en cuenta es que todos los tipos de adaptación celular son cambios reversibles. Bien, ¿todos los tipos de estrés celular y estímulos nocivos terminan en muerte celular? Evidentemente no, porque ya les había comentado que los tipos de adaptación celular son cambios reversibles. Ahora, como lo dice acá, que un tipo de adaptación induzca una lesión reversible o irreversible va a depender de ciertos factores, como lo es la naturaleza e intensidad del estrés, el metabolismo celular, el flujo sanguíneo y el estado nutricional. En cuanto a los tipos de adaptación celular, pues ya habíamos comentado que puede ocurrir en condiciones fisiológicas y patológicas, dependiendo de los factores que estén influyendo. En condiciones fisiológicas, las hormonas y las sustancias químicas endógenas son las que le permiten a la célula entonces mantener la homeostasis en su medio interno. Mientras que en condiciones patológicas es aquel estrés que le permite entonces a la célula modificarse para evitar lesionarse. Ahora bien, ¿cuáles son las formas entonces bajo las cuales la célula se puede adaptar? Hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Sabiendo que el prefijo hiper siempre va a hacer referencia a aumento. Entonces, hipertrofia, aumento de tamaño, hiperplasia, aumento en el número. Atrofia, disminución de tamaño y metaplasia, cambio de tipo celular. En esta diapositiva, en esta imagen, pues les quiero mostrar cómo se ven las células en estos tipos de adaptación celular. Entonces tenemos por acá células sanas, ¿ok? Fíjense que cuando el estímulo disminuye, la célula disminuye su tamaño. Pero si hay un estímulo que persiste, la célula puede responder adaptándose, bien sea aumentando el número o aumentando su tamaño. Recordando siempre entonces que la hipertrofia ocurre en células que no se pueden dividir, células que no tienen capacidad de división celular, o sea, en ellas no va a haber mitosis. ¿Okay? Mientras que en la hiperplasia son células divisibles, o sea, células que tienen la capacidad de dividirse, células que tienen la capacidad de llevar a cabo el proceso de mitosis.
En cuanto a metaplasia, sustituimos un tipo de célula normal por otra célula que esté mejor capacitada para soportar las condiciones del medio. Si lo vemos de una manera un poco más esquemática, vamos a tener cambios en el tamaño, cambios en el número y cambios en la diferenciación. Fíjense, cambios en tamaño, ¿ok? El cambio adaptativo de aumento es la hipertrofia, mientras que el cambio adaptativo que conlleva a disminución de tamaño es la atrofia. En cuanto al número, entonces hacemos referencia a hiperplasia y atrofia también, porque recordando que en la atrofia tenemos disminución tanto del tamaño como del número de células. Cambios en la diferenciación, cuando reemplazamos una célula por otra, hablamos entonces de metaplasia. Ahora bien, cuando tenemos un estímulo positivo, es decir, un estímulo que está constantemente allí exigiéndole externamente a la célula que se modifique porque si no se va a lesionar, entonces la célula va a responder a ese estímulo adaptando su tamaño y aumentando su número, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces comencemos hablando o indagando un poquito más en cuanto a los tipos de, o mejor dicho, a las formas de adaptación celular. Comenzamos con hipertrofia, recordando que es el aumento en el tamaño de la célula. ¿Por qué ocurre la hipertrofia? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la célula aumenta su síntesis de proteínas. ¿Ok? Recordando entonces, son células que no pueden llevar a cabo el proceso de mitosis. O sea, en hipertrofia no vamos a tener células nuevas, sino que tenemos células que ya estaban presentes y aumentaron su tamaño. Así como en las otras formas de adaptación celular, la hipertrofia también puede ocurrir en condiciones fisiológicas y condiciones patológicas, bien sea porque aumenta la exigencia funcional, porque se ve sometido el tejido a un estrés mecánico, o porque hay estimulación hormonal o por factores de crecimiento. En condiciones fisiológicas, la hipertrofia, el ejemplo más clásico es aquellas personas que van al gimnasio. ¿Por qué el músculo crece o porque aumentan en masa muscular? Evidentemente es por esto, porque la célula se adaptó a ese estrés mecánico al cual está sometida. ¿Han escuchado que no tienes que comer más proteínas para que aumentes en masa muscular? Pues recuerden que ya les comenté que la hipertrofia ocurre cuando el tejido o la célula aumenta la síntesis de proteínas estructurales. Ya también habíamos comentado el ejemplo de las mamas durante la gestación. Ahora bien, la hipertrofia también ocurre en condiciones patológicas. Por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿okay? Por hipertensión arterial, pero también puede ocurrir, por ejemplo, en la vía respiratoria, en las adenoides, en cornetes y en amígdalas. Bien, esto ya es más de lo que hemos venido mencionando, podemos hablarlo un poco más esquemático. Fíjense que acá tenemos un miocito normal, ¿okay? Que en condiciones normales hay homeostasis en las células del miocardio, pero si el miocito se ve sometido a un aumento de la carga, es decir, hay un estrés mecánico que le está exigiendo que se modifique, va a originar el cambio adaptativo que conocemos como hipertrofia. ¿Okay? Por eso es que vemos al ventrículo izquierdo aumentado de tamaño o cardiomegalia. Ahora bien, entonces, si aparte de eso hay isquemia, la isquemia es una lesión celular reversible. Sin embargo, si esa isquemia persiste, obviamente el músculo cardíaco va a perder el flujo sanguíneo, va a haber hipoxia y eso va a ocasionar lesión celular irreversible y por tanto muerte celular. Bien, el segundo cambio adaptativo del cual vamos a hablar es la hiperplasia. Hiperplasia ya sabemos que es el aumento en el número. ¿Okay? Las células se van a ir multiplicando porque la célula tiene capacidad de mitosis, tiene capacidad de división celular. ¿Okay? Las células ya están diferenciadas, que es lo más importante de acá. Fíjense que la hiperplasia va a responder a los mismos estímulos que la hipertrofia e incluso pueden coexistir. Pueden estar asociadas hiperplasia e hipertrofia. Al igual que todos los cambios adaptativos, ocurren en condiciones fisiológicas y patológicas. Fíjense que la hiperplasia responde a estímulos hormonales o a factores de crecimiento.
La hiperplasia también puede ocurrir durante la gestación en las mamas, porque aumenta la proliferación de los conductos y acinos mamarios de ese epitelio glandular. Fíjense que en este caso la hiperplasia y la hipertrofia coexisten durante la gestación, ¿ok? También pueden existir en el endometrio, ¿ok? Por acción estrogénica. Fíjense que durante la fase proliferativa por acción hormonal, la hiperplasia va a hacer que aumente el número de las glándulas en el endometrio. Bajo condiciones patológicas, la hiperplasia entonces la podemos ver en el endometrio. Por ejemplo, una paciente posmenopáusica que está tomando tratamiento estrogénico sin que este tratamiento estrogénico sea contrarrestado por progestágenos, evidentemente va a hacer que el endometrio esté proliferando de manera constante y eso va a ocasionar hiperplasia endometrial, lo cual va a ser causa en la paciente de dolor pélvico y de sangrado uterino anormal. ¿Okay? Puede ocurrir hiperplasia prostática benigna por estimulación androgénica excesiva en los pacientes masculinos, pues que ya son mayores de 35 o 40 años aproximadamente. Ahora bien, algo que quiero que tengan en claro es que todas las hiperplasias son benignas, como ya la doctora Iria lo mencionó anteriormente. Recuerden que dio el ejemplo de hiperplasia prostática benigna, haciendo referencia de que el término benigna estaba de más, porque todos los cambios adaptativos son reversibles y benignos, que pueden constituir un suelo fértil bajo el cual ciertas condiciones pueden conllevar a neoplasia, sí es cierto. Pero en cuanto a las formas de adaptación, son cambios reversibles y benignos. También podemos tener hiperplasia en el epitelio de la piel, el epitelio plano estratificado queratinizado cuando hay infección por el virus del papiloma humano. Fíjense, acá estaría el ejemplo de la hiperplasia prostática benigna. Y acá estaría el ejemplo de las verrugas cutáneas por BPH. Bien, esta diapositiva la verdad que me encanta porque nos preguntaremos entonces, ¿qué relación tiene la hiperplasia y el cáncer? Como ya les había comentado, todos los tipos de hiperplasia son benignas, ¿ok? ¿Qué va a determinar entonces que sea hiperplasia o cáncer? Que en la hiperplasia el proceso de proliferación celular está regulado. Una vez que ese estrés o ese estímulo nocivo cesa, entonces la hiperplasia desaparece. Ahora bien, si los estímulos que conllevan a la replicación celular están alterados, ¿ok? Entonces, ese mecanismo de replicación celular va a ser desregulado o inefectivo. Y entonces es lo que va a conllevar al origen de las neoplasias. Como les comento acá, la hiperplasia puede ser un suelo fértil, sobre todo la hiperplasia patológica, ¿ok? Bajo la cual puede surgir entonces una neoplasia. Ahora bien, si la célula deja de tener un estímulo, ¿qué es lo que ocurre? La célula se va a atrofiar, recordando que es la disminución tanto del tamaño como del número de células, ¿ok? Acá en la atrofia ocurre lo contrario a la hipertrofia, mientras que en la hipertrofia hay aumento en la síntesis de las proteínas estructurales, aumento en los organelos citoplasmáticos. Acá en la atrofia es todo lo contrario. Disminuyen la síntesis de proteínas, disminuyen los organelos, entonces conllevan a que el órgano disminuya en cuanto a tamaño y a disminución del número de células, ¿ok? Por ello, entonces va a comenzar a degradarse. Es importante aclarar que las células atróficas, si bien es cierto, al haber disminución de la síntesis de proteínas, su función, su metabolismo va a estar disminuido, pero es importante aclarar que una célula atrófica no es una célula muerta. Bien, acá entonces vemos que son las causas de la atrofia, bien sea por inmovilización, porque se pierde la inervación, porque hay isquemia, porque se pierde esa estimulación hormonal, porque hay envejecimiento, porque se obstruye el flujo sanguíneo. Fíjense que todas las causas de atrofia es porque falta algo que estimule a la célula. O sea,
Estímulo negativo, disminución en tamaño, disminución en número. ¿Okay? Aunque algunos de estos estímulos son fisiológicos, por ejemplo, pérdida de la estimulación hormonal en la menopausia, que conlleva a ovario atrófico en mujeres mayores cuando no hay estímulos hormonales. Lo mismo ocurre en el endometrio. Por falta de estimulación hormonal, el epitelio glandular del endometrio, que es cilíndrico simple, entonces pasa a ser un epitelio cilíndrico bajo o un epitelio cúbico. Mientras que hay otras condiciones patológicas bajo las cuales la atrofia puede ocurrir, por ejemplo, la denervación, pero es importante acotar que los cambios celulares que se van a ver, bien sea por condiciones fisiológicas o patológicas, van a ser exactamente iguales. Lo que varía es la condición o el factor que ocasiona la atrofia. Entonces, básicamente representa una retirada de la célula a un menor tamaño, en el cual su supervivencia aún es posible. Como ya lo comenté, la célula atrófica no está muerta. ¿Okay? Se va a lograr un nuevo estado de equilibrio entre el tamaño celular y la disminución de su irrigación, de su nutrición y de su estimulación trófica. Entonces, ya para finalizar las formas de adaptación celular tenemos metaplasia, sabiendo que la metaplasia es el cambio, es la sustitución de una célula adulta especializada, que puede ser epitelial o mesenquimatosa, es decir, una célula que tiene una estructura, que tiene una morfología, un fenotipo, un metabolismo y una función en específico, va a ser sustituida por otra célula adulta especializada que esté mejor capacitada para soportar el entorno adverso que lo está intentando lesionar. ¿Okay? La célula lo que va a hacer es modificar su patrón de crecimiento y diferenciación. Bueno, ya esto lo habíamos comentado previamente, que la célula entonces se sustituye porque necesitamos otra célula que esté mejor capacitada para soportar ese entorno, para soportar ese estrés celular. Entonces, la célula, ¿cómo responde? Modificando su forma o su patrón de crecimiento y la diferenciación celular. Fíjense algo acá, yo les coloco la definición de diferenciación celular. ¿Por qué? Porque me interesa que sepan cómo es que ocurre exactamente la metaplasia, aunque si bien es cierto el término diferenciación celular lo van a conocer un poco más en el tema de neoplasias. La diferenciación celular, entonces, es ese proceso por el cual las células que son inmaduras, son células jóvenes, son células que no tienen una función, no tienen una morfología en específico, ellas van a adquirir características a diferentes estirpes celulares, ¿ok? Para entonces adquirir una función y una morfología en específico. Entonces, fíjense algo, las células en la metaplasia, ellas modifican ese patrón de diferenciación. O sea, si yo antes era, por ejemplo, un epitelio plano, estratificado, no queratinizado en esófago, entonces ahora yo me voy a modificar por un epitelio cilíndrico simple de estómago porque hay reflujo gastroesofágico y el epitelio del esófago no está capacitado para soportar el ácido clorhídrico, mientras que el del estómago sí. Entonces por eso es que la célula cambia. ¿Por qué? Porque el epitelio del estómago está mejor capacitado para soportar las condiciones del medio adverso, que en este caso serían el reflujo gastroesofágico. Entonces fíjense que la metaplasia puede ocurrir por procesos irritativos crónicos, procesos que sean de larga data, procesos que sean persistentes, bien sean infecciosos, nocivos o físicos. ¿Cuál es el mejor ejemplo de metaplasia por un proceso irritativo crónico? La metaplasia en la vía respiratoria por el humo del cigarrillo. Ya ahorita vamos a ver varios ejemplos de eso. Ahora bien, se cree más bien que la metaplasia es una reprogramación de las células madre, ¿okay? Que se van a diferenciar por una vía distinta más que un cambio fenotípico morfológico de una célula ya diferenciada. Es la hipótesis que se cree, que por ejemplo, que una célula en esófago, una célula epitelial, entonces en vez de diferenciarse para un epitelio plano o un epitelio escamoso, se reprograma una célula mesenquimatosa para que ahora entonces se diferencie por un epitelio cilíndrico simple. ¿Ok? Siguiendo el ejemplo que ya anteriormente habíamos mencionado.
Se cree que ocurre más por eso, más que porque el epitelio plano del esófago entonces cambió su morfología por un epitelio cilíndrico simple. No sé si me agarran muy bien la idea, pero esto es simplemente una hipótesis que se cree para explicar este tipo de adaptación celular. Es importante tener en cuenta que la metaplasia siempre va a ser patológica y nunca fisiológica. Fíjense que los otros tipos o las otras formas de adaptación celular que ya mencionamos pueden tener condiciones fisiológicas y condiciones patológicas bajo las cuales se produzcan, mientras que la metaplasia siempre va a ocurrir por condiciones patológicas. Aquí en estos cuadritos yo les coloqué unos ejemplos. Fíjense que dice que la metaplasia, al igual que los otros tipos de adaptación celular, es un cambio reversible. Pero si ese estímulo entonces persiste, puede predisponer a la transformación maligna de la célula epitelial o de la célula mesenquimatosa. Ahora, es importante también aclarar que la metaplasia va a adquirir el nombre del epitelio que se está sustituyendo. Fíjense. Habíamos dicho que el mejor ejemplo de un proceso irritativo crónico es el humo del tabaco o el humo del cigarrillo. ¿Okay? Sabiendo que el epitelio de la vía respiratoria es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Ese epitelio no va a estar capacitado o no tolera muy bien el humo del tabaco. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese epitelio se sustituye por un epitelio escamoso o un epitelio estratificado. Ese epitelio escamoso o estratificado, que es este que está acá, ¿okay? Puede sobrevivir en presencia de sustancias químicas nocivas del humo del tabaco mucho mejor que el epitelio normal de la vía respiratoria. Pero, si bien es cierto, el epitelio escamoso va a tener ventajas para la supervivencia, pero se van a perder ciertos mecanismos protectores importantes. ¿Por qué? Porque este epitelio, al ser ciliado, recordemos que es un epitelio mucosecretor, ¿okay? Y permite, mediante estos cilios, eliminar ciertas partículas. Entonces, este epitelio escamoso no va a ser mucosecretor. Por eso es que la metaplasia, digamos que es un arma de doble filo, ¿okay? Porque tiene ciertas ventajas, pero a la vez tiene ciertas desventajas. Entonces, fíjense que la patología va a adquirir el nombre del epitelio que la está sustituyendo. Entonces, en este caso, en la vía respiratoria sería una metaplasia escamosa ocasionada ¿por qué? Por el humo del tabaco. Ok, acá a continuación tenemos otros ejemplos de metaplasia, específicamente unos cuadros donde vemos el tejido original, el estímulo y el tejido metaplásico. Igualmente por acá, más ejemplos de metaplasia. Me salté varias diapositivas de ejemplos, pero fíjense, acá tenemos un ejemplo de una metaplasia que se origina a partir de las células mesenquimatosas. Fíjense que un tejido fibrocolágeno, al ser estimulado por traumatismos crónicos, entonces se sustituye por un tejido cartilaginoso u óseo, es decir, por un tejido conectivo especializado. ¿Ok? Y bueno, ya entonces para terminar la adaptación celular, les dejo como tareita los ejemplos de las formas de adaptación celular, que hay muchísimos. Tengan presentes más de 10 en cada una de las formas de adaptación celular. Ok, entonces vamos a hablar ahora acerca de lesión celular, muerte y necrosis. Sabiendo que una vez que ya la célula perdió su capacidad de adaptación, entonces la célula se lesiona. Esa lesión celular puede ser de dos tipos, puede ser una lesión reversible o puede ser una lesión irreversible, dependiendo de, como ya lo vimos anteriormente, de la naturaleza y la intensidad del estímulo y de la duración de ese estímulo. Si es un estímulo que es leve, es transitorio y que se puede revertir, entonces la célula nuevamente vuelve a su estado de homeostasis, ¿ok? Pero si es un estímulo que lesionó la célula y está persistiendo, es progresivo, entonces la lesión celular pasa a ser irreversible.
Y los tipos de lesión celular irreversible pueden entonces llevar a necrosis y apoptosis, que sería entonces muerte celular. Bien, entonces acá fíjense que tenemos una muy hermosa y bella célula eucariota. Esta célula eucariota, fíjense qué lindo, tiene su núcleo, nucleolo, retículo endoplásmico, fíjense que tiene acá su mitocondria, retículo endoplásmico rugoso y el liso, ¿ok? Entre otros organelos citoplasmáticos. Cuando la célula se lesiona, hay alteraciones en su función, hay alteraciones en la bioquímica de la célula, en uno o varios de sus componentes. Se afecta la respiración, se afecta la membrana citoplasmática, la síntesis de proteínas, el citoesqueleto y obviamente la integridad de todo el aparato genético celular. Bien, entonces cuando ya la célula supera su capacidad de adaptación, ya esto lo hemos venido mencionando bastante, la célula se lesiona de forma reversible o de forma irreversible, dependiendo de la intensidad y de la naturaleza de ese estímulo o de ese agente estresor para la célula, ¿ok? Ella está expuesta a agentes celulares que son inherentemente lesivos, ¿ok? Ese estrés tan intenso que ya la célula dice ya no aguanto más y se lesiona. Deja de ser resiliente, como habíamos comentado, ¿ok? Ahora bien, entonces comenzamos con una lesión celular reversible. ¿Okay? Son cambios morfológicos y funcionales en estadios iniciales, que si ese estímulo cesa, entonces la célula vuelve a ser normal. La célula recupera su morfología y su función. Lo importante de esto es que hay reducción de la fosforilación oxidativa, o sea, digamos que hay una lesión en la mitocondria, pero es pequeñita, es leve, ¿okay? Le permite a la célula seguir siendo funcional. La célula se hincha, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces, al estar sometida a ese estrés, la célula aumenta un poquito su tamaño y hay disminución de la producción del ATP, es decir, también se va a ver afectada la función de la mitocondria, pero la mitocondria aún funciona, no está totalmente perdida su función. En cuanto a los patrones morfológicos, me interesa mucho que se los aprendan, que son la tumefacción celular y el cambio graso. Tenemos otras alteraciones ultraestructurales. Fíjense que la célula se hincha, ¿ok? Porque se dilata el retículo endoplásmico. Y eso es lo que conocemos como cambio hidrópico, fíjense, hidro de agua, ¿ok? O degeneración vacuolar. Fíjense, alteraciones mitocondriales porque hay disminución del ATP, hay alteraciones nucleares, ¿okay? Se forman vesículas en la membrana plasmática, ya lo vamos a ver en una imagen, pero ¿qué es lo importante acá? Que la membrana plasmática está intacta, o sea, la membrana plasmática conserva su integridad y que los organelos siguen dentro de la célula. La célula no se ha, entre comillas, explotado, sino que los organelos permanecen allí. Fíjense, acá lo vemos mejor lo que ya estábamos comentando. Vemos entonces cómo la célula, ¿okay? Una vez que ese estímulo está allí constantemente, se lesionó, fíjense cómo hay dilatación del retículo endoplásmico, fíjense acá ven la mitocondria, ¿okay? Que ella también va a estar alterada en su función, ¿okay? Van a formarse vesículas en la membrana, como lo ven acá, fíjense. Se forman como una especie de protrusiones, ¿okay? En la membrana plasmática. Pero fíjense como todos los organelos que ya mencionamos se mantienen en el interior de la célula eucariota. La célula no ha explotado. Y si ese estímulo entonces cesa, la célula vuelve a ser normal y ella queda feliz y contenta. Aquí no pasó nada. ¿Okay? Aquí les dejo unos pequeñitos ejemplos de cuáles serían las lesiones celulares reversibles, como son los trombos, por ejemplo, isquemia, como ya lo vimos en el caso del miocardio, la esteatosis hepática, que si ese estímulo que está lesionando al hepatocito cesa, el hígado vuelve a su normalidad. Y la angina de pecho estable, ya también lo mencionamos previamente. Ok, entonces los trastornos celulares reversibles pueden ser reparados. Y si se remite ese estímulo lesivo, entonces la célula
vuelve a la normalidad. Pero si ese estímulo nocivo persiste, la célula llega a un punto de no retorno. Ese punto de no retorno va a conllevar a que la lesión sea irreversible y que eso progrese a muerte celular, que ya sabemos que puede ser necrosis y puede ser apoptosis. ¿Okay? Ahora bien, dos fenómenos son los que van a caracterizar este punto de no retorno o el punto de irreversibilidad, ¿okay? Que es la incapacidad para revertir la función de la mitocondria, o sea, va a haber un daño mitocondrial grave, y la incapacidad para producir ATP, es decir, hay ausencia de la fosforilación oxidativa. Y por supuesto también otro fenómeno característico es los trastornos en la función de la membrana plasmática, o sea, se pierde totalmente la integridad de la membrana y aquí la célula sí va a explotar y todos los organelos van a salir afuera de la célula. Ok, esto es más de lo que ya venimos comentando. Una lesión es irreversible cuando ya la célula no puede llevar a cabo sus funciones vitales. En la imagen vemos la lesión reversible, como ya lo habíamos comentado, membrana intacta, organelos en el interior de la célula, vesículas en la membrana plasmática, hinchazón celular, cambio graso. ¿Okay? Fíjense, este sería el cambio graso. Fíjense cómo se ven esas vacuolas de lípidos en el citoplasma de la célula. Fíjense cómo la mitocondria se dilata, al igual que el retículo endoplásmico. Acá recordemos entonces, hay disminución en la producción del ATP, pero la mitocondria aún funciona. En cambio que en una lesión irreversible ya eso no va a ocurrir. La integridad de la membrana se perdió totalmente, entonces los organelos van a salir del interior de la célula. Fíjense cómo las vesículas entonces se empiezan a dispersar. Fíjense cómo se pierde totalmente esa integridad del retículo endoplásmico. Fíjense cómo se degrada todo el núcleo. ¿Okay? Y obviamente que si la mitocondria entonces se daña, ya no vamos a poder llevar a cabo el proceso de fosforilación oxidativa ni de la producción de ATP. ¿Okay? Empiezan a aparecer lo que el Robbins describe como densidades amorfas en la mitocondria. Fíjense, hay fuga del contenido y evidentemente comienza el proceso de inflamación. Como las células necróticas son incapaces de mantener esa integridad de la membrana y sus contenidos fugan hacia el exterior, las enzimas que se van a encargar de degradar o de digerir la célula van a ser o derivan de los lisosomas de los leucocitos, ¿ok? De los leucocitos que forman parte del proceso de inflamación, ¿ok? Porque si está saliendo algo al exterior, el sistema inmunológico se activa, ¿ok? Entonces, los lisosomas de los leucocitos generan enzimas que degradan a la célula y eso ocasiona necrosis. O también esas enzimas pueden derivar de la misma célula que está muriendo, ¿ok? Aquí también tenemos varios ejemplos, como lo es la cirrosis hepática, infarto agudo al miocardio e ictus isquémico. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la lesión celular irreversible, ¿okay? Que va a ocasionar muerte celular, que sería necrosis y apoptosis, tenemos que saber que la necrosis siempre va a ser patológica. Nunca va a haber una necrosis fisiológica, mientras que la apoptosis puede ocurrir bajo condiciones fisiológicas y bajo condiciones patológicas. En esta imagen que vemos acá, fíjense, es un corte histológico de riñón donde los túbulos renales están normales. Al haber isquemia, fíjense cómo entonces se muestran vesículas en la superficie. Fíjense que acá ya se pierde como tal la integridad que veíamos acá, la membrana celular sigue intacta y fíjense cómo los organelos entonces seguirían dentro de la célula. Pero una vez que ese estímulo persiste, la hipoxia va a conllevar entonces a pérdida de los núcleos y a que se fragmenten las células y el contenido fugue hacia el exterior. Bueno, ya esta es una imagen más de lo mismo que hemos venido conversando desde el inicio.
pero es para que lo vean un poco más esquemático y pues puedan, una vez que lo entiendan, pues ver cómo ocurre de forma cronológica cada uno de estos procesos. Ok, entonces acá tenemos las diferentes causas de lesión celular. Fíjense, la privación de oxígeno. La hipoxia o deficiencia de oxígeno va a interferir con la respiración oxidativa aerobia. Recuérdense que cuando comenzamos definiendo el término de lesión celular, hablamos de que uno de los componentes que se afectaba en la célula era la respiración aeróbica, ¿ok? Cuando ella se lesionaba. Y es una causa obviamente importante y bastante común de lesión y muerte celular. Ahora, privación de oxígeno no es lo mismo que isquemia. Isquemia es porque se pierde la irrigación debido a la dificultad en el flujo sanguíneo, bien sea arterial o venoso, ¿ok? Hay agentes físicos que pueden ocasionar lesión celular, ¿ok? Traumatismos, temperaturas extremas, radiación, choque eléctrico, cambios repentinos de presión atmosférica. Agentes químicos como cuáles, soluciones hipertónicas, veneno, oxígeno, sustancias inocuas como lo que es la glucosa, la sal, si se encuentran suficientemente concentradas pueden alterar el ambiente osmótico, de modo que pueden ocasionar lesión y muerte celular. ¿Okay? Contaminantes como por ejemplo el aire, insecticidas, asbesto, estímulos sociales como el alcohol y medicamentos también pueden causar muerte y lesión celular, sobre todo en pacientes susceptibles o si se utilizan de modo excesivo o inapropiado. Agentes infecciosos como por ejemplo bien sea virus, bacterias, hongos, protozoarios. Reacciones inmunológicas, ¿okay? Aunque por ejemplo puede ser enfermedades autoinmunes, ¿okay? Que ocasionan reacción inmunológica frente a los propios tejidos, reacciones alérgicas frente a sustancias ambientales en individuos que sean genéticamente susceptibles, ¿okay? Trastornos genéticos, por ejemplo, defectos genéticos que pueden causar lesión celular debido a deficiencia de proteínas estructurales o funcionales, ¿okay? Como las enzimas en los errores innatos del metabolismo, acumulación de proteínas que estén mal plegadas o acumulación de ADN dañado. ¿Okay? Ambas van a desencadenar muerte celular cuando ya no se puede producir reparación de estas proteínas mal plegadas. Desequilibrios nutricionales. Deficiencias vitamínicas, como ya lo vimos en metaplasia, también pueden ocasionar lesión celular. ¿Okay? Y todo lo contrario también, exceso en la nutrición. La obesidad obviamente va a aumentar de modo el riesgo de diabetes de tipo 2. ¿Okay? Obviamente alimentos ricos en grasas van a desencadenar mayor vulnerabilidad para aterosclerosis e incluso muchos trastornos como por ejemplo el cáncer. Ok, entonces, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales la célula se puede lesionar? Okay. La respuesta celular a ese estímulo, entonces, como ya lo comentamos, depende del tipo de lesión, de su duración y de su intensidad. Okay. Las consecuencias de la lesión dependen del tipo, del estado y de la adaptabilidad de la célula lesionada. La lesión celular ya sabemos que son por anomalías funcionales, anomalías bioquímicas en uno o varios componentes celulares. Ahora fíjense este ejemplo muy lindo acá, que ya habíamos comentado que una de las causas de lesión celular es alteraciones genéticas y entre esos incluimos proteínas mal plegadas o acumulación de ADN dañado. Si ese ADN dañado se acumula y los mecanismos celulares están, digamos, preservados, va a ocurrir apoptosis, o sea, la célula se muere y no hay riesgo de cáncer. Pero por el contrario, si esos mecanismos de lesión celular se alteran y entonces esa célula con ADN irreparable, ese ADN dañado continúa dividiéndose, entonces tenemos cáncer, ¿ok? Ya esto previamente también lo habíamos mencionado,
que la necrosis son esos cambios morfológicos, ¿ok? Alteraciones morfológicas que van a ocurrir en la célula después de la muerte, ¿ok? Debido a que se degrada por acción de las enzimas de esa célula lesionada o por acción de las enzimas que se liberan por la membrana lisosomal de los leucocitos debido a entonces la inflamación que ocurre. Una célula necrótica no mantiene la integridad. Ok, en cuanto a la morfología de la necrosis, fíjense que tenemos cambios tanto a nivel del citoplasma como cambios en el núcleo. En el citoplasma va a aumentar la eosinofilia, es decir, aumenta la tinción rosa por la eosina. ¿Esto a qué se debe? Se debe al aumento de la unión de la eosina a las proteínas citoplasmáticas desnaturalizadas y también porque se pierde la basofilia, que normalmente está dada por el ARN en el citoplasma. ¿Okay? Se forman las figuras de mielina, ya eso también lo vimos, se pierde la integridad de la membrana, o sea, va a ser una membrana totalmente discontinua. ¿Okay? Es importante también acotar que estas figuras de mielina, ¿okay? son, o se debe, mejor dicho, a que las células muertas son sustituidas por masas fosfolipídicas grandes, ¿okay? Que son estas figuritas de mielina que les estoy mencionando acá. Se forman densidades amorfas en la mitocondria, también ya lo vimos, y se rompen los lisosomas. Ahora bien, en el núcleo pueden ocurrir tres patrones, ¿okay? Y ello ocurre debido a la degradación del ADN y de la cromatina. Ocurre cariólisis, que es la degeneración, ¿okay? Específicamente se diluye la cromatina en el jugo nuclear y disminuye la basofilia. Pignosis, que es la retracción, ¿okay? del núcleo porque se condensa la cromatina y en este caso la basofilia aumenta. Y cariorrexis, que es la fragmentación del núcleo con trozos de cromatina condensada en un núcleo pignótico. ¿Okay? Bien, entonces acá estos son los cambios que podemos ver en el núcleo en la necrosis. Fíjense que acá tenemos cariorrexis, que es la fragmentación del núcleo, tenemos pignosis, que es la retracción, y tenemos cariólisis, que es la degeneración del núcleo. Hay varios patrones morfológicamente distintos de necrosis tisular que pueden proporcionar indicios sobre la causa subyacente. Aunque los nombres que describen estos patrones no nos van a reflejar los mecanismos iniciales por los cuales se producen, los nombres se utilizan con frecuencia y sus implicaciones son comprendidas tanto por los anatomopatólogos como por los clínicos, teniendo entonces los siguientes patrones morfológicos: necrosis de coagulación o coagulativa, de licuefacción, necrosis gaseosa y necrosis grasa. Comenzamos. La necrosis de coagulación es una forma de necrosis en la cual se conserva la estructura del tejido durante al menos unos días luego de la muerte de las células que lo constituyen. Generalmente el tejido afectado va a tener una textura firme, o sea, se va a mantener la arquitectura del tejido. Y la lesión va a ocurrir por desnaturalización de las proteínas estructurales y por digestión enzimática. Generalmente las enzimas lo que van a hacer es bloquear la proteólisis de esas células muertas, de tal manera que microscópicamente van a ser células eosinofílicas anucleadas y ellas van a persistir durante algunos días o semanas. Los leucocitos van a ser atraídos hacia el foco de necrosis y esas células muertas van a ser digeridas por acción enzimática. Esas enzimas provienen específicamente de los lisosomas de los leucocitos que fueron atraídos por la reacción inflamatoria. Y los restos celulares posteriormente van a ser eliminados por fagocitosis, específicamente por macrófagos y por neutrófilos. El mejor ejemplo de necrosis de coagulación son los infartos. Infarto en cualquier órgano, ¿ok? A excepción del infarto cerebral, ya que el infarto cerebral es un tipo de necrosis de licuefacción que ya lo vamos a ver más adelante.
que la necrosis de licuefacción o licuefactiva se va a observar en infecciones bacterianas, infecciones fúngicas. ¿Por qué? Porque los microbios o los microorganismos lo que van a ocasionar es que se acumulen células inflamatorias. Y las enzimas de los leucocitos lo que van a hacer es que el tejido lo van a licuar. Hay ciertas razones que aún no se comprenden en su totalidad. La muerte que ocurre por hipoxia en el infarto cerebral, como ya les había mencionado, ocurren es por necrosis de licuefacción. ¿Okay? Independientemente de la patogenia, va a ocurrir que la licuefacción digiere esas células muertas y eso va a dar lugar a que se forme una masa viscosa, una masa líquida. Ahora, si el proceso de licuefacción comenzó por una inflamación aguda, ¿okay? Eso se va a convertir en un material cremoso, amarillento, que es lo que conocemos como pus. Ok, la necrosis gaseosa es muy frecuente en los focos de infección tuberculosa, ¿ok? Literalmente gaseoso significa parecido al queso. Y entonces nos alude a ese aspecto friable, blanquecino, amarillento que vemos acá. Ya va. Okay, aquí. Okay, en la zona de necrosis, específicamente en el estudio macroscópico. Okay, fíjense, esto es necrosis gaseosa en un paciente con tuberculosis. En el examen microscópico, el foco necrótico lo que va a mostrar son células fragmentadas o lisadas que van a estar con un aspecto amorfo. A diferencia de la necrosis de coagulación, acá en la necrosis gaseosa la arquitectura celular se encuentra totalmente perdida, que es difícil discernir los contornos celulares. ¿Okay? Y es frecuente que esa necrosis gaseosa esté rodeada por células inflamatorias, principalmente por macrófagos, y esto entonces es lo que vamos a conocer como granuloma, que también lo van a ver en el tema de inflamación crónica. El término de necrosis gangrenosa hace referencia específicamente a es un término muy usado en la práctica clínica que va específicamente a referirse a los miembros inferiores, específicamente a la parte inferior de la pierna, en donde se pierde el riego sanguíneo, ocurre necrosis de coagulación y va a afectar a múltiples capas del tejido. ¿Ok? Un ejemplo de esto entonces pudiera ser fascitis necrotizante, pudiera ser el mejor ejemplo que tenemos acá, pie diabético, ¿okay? Pudiera ser aterosclerosis, ¿okay? También pudiera conllevar a un tipo de necrosis gangrenosa. Y bueno, ya por último tenemos la necrosis grasa, ¿okay? Evidentemente esto va a hacer referencia a áreas focales de destrucción grasa, que van a ser consecuencia de las lipasas pancreáticas. Se liberan enzimas pancreáticas que lo que van a hacer es digerir como tal el páncreas. ¿Okay? Esto constituye una urgencia médica que conocemos como pancreatitis aguda, como su nombre lo dice acá. Entonces, fíjense, esas enzimas pancreáticas, que son las lipasas, van a degradar a las células adiposas del peritoneo. ¿Okay? Entonces, al degradarse, esos ácidos grasos se liberan, se van a combinar con calcio, proceso que conocemos como saponificación, ¿okay? Y macroscópicamente va a dar un aspecto similar a la tiza. Fíjense acá en esta imagen que tenemos, ¿ven? Fíjense cómo acá están las células adiposas y fíjense cómo se ven trocitos blancos similares a la tiza por la saponificación de las grasas. En el caso de la pancreatitis aguda, las enzimas pancreáticas licúan esas células que están en el peritoneo y evidentemente
se mezclan con calcio y ocasionan este tipo de necrosis específicamente en la pancreatitis. Bien, la necrosis fibrinoide es un tipo especial de necrosis que generalmente se observa en reacciones inmunitarias, es decir, que se depositan complejos antígeno-anticuerpo en los vasos sanguíneos. ¿Okay? Es prominente, evidentemente, en la hipertensión grave, ¿okay? O sea, en la hipertensión que no esté controlada. Los depósitos de estos inmunocomplejos, junto con la fibrina, ¿okay? Van a dar lugar a un aspecto rosa brillante y amorfo cuando se tiñe el corte histológico con hematoxilina y eosina. Y eso es lo que vamos a conocer con el término de fibrinoide, o sea, se parece a la fibrina. ¿Ok? Esto simplemente fíjense que es propio de los vasos sanguíneos. Ahora bien, ¿qué conocemos entonces nosotros por apoptosis? Conocemos que la apoptosis es típicamente la muerte celular programada, porque las células tienen en su interior un programa muy regulado en el cual ellas están destinadas a morir una vez que cumplen su función. ¿Por qué entonces la célula muere? Porque ellas pueden degradar su propio ADN, ¿okay? Pueden degradar las proteínas y los organelos citoplasmáticos, pero la membrana celular se mantiene intacta, a diferencia de la necrosis en donde la membrana celular pierde su integridad. Ahora bien, la apoptosis se va a producir en muchas situaciones normales para eliminar aquellas células que son potencialmente dañinas y células que ya han sobrevivido a su utilidad. O sea, la célula cumplió su función y el organismo se encarga de eliminarla. Pero también puede ocurrir bajo condiciones patológicas, cuando las células son dañadas más allá de una posible reparación, sobre todo si el daño afecta al ADN o a las proteínas intracitoplasmáticas. En estas situaciones, la célula que se dañó irreparablemente va a ser entonces eliminada. También ocurre la muerte de células que ya han cumplido su función, ¿okay? Su finalidad útil, como es el caso de los neutrófilos y, por ejemplo, en una inflamación aguda y de los linfocitos en una respuesta inmunitaria. ¿Okay? También ocurre eliminación de linfocitos que son autorreactivos y potencialmente dañinos, antes o después de haber completado su maduración, con el fin de prevenir entonces reacciones frente a los propios tejidos del organismo, es decir, como ocurre en las enfermedades autoinmunes. También hay muerte celular inducida por linfocitos T citotóxicos, que recordando que estos son los que nos defienden frente a los virus y tumores, que sirve también para destruir y eliminar células infectadas por virus y células neoplásicas. Ahora bien, la apoptosis también puede ocurrir en condiciones patológicas, ¿okay? Para eliminar células que genéticamente se encuentran alteradas y lesionadas sin posibilidad de reparación, sin desencadenar entonces una reacción intensa en el huésped, manteniendo así el daño lo más contenido posible, lo más oculto, entre comillas, posible. ¿Dónde ocurre esto? Puede ocurrir cuando hay daño en el ADN, cuando hay proteínas mal plegadas, cuando hay infecciones víricas y, por ejemplo, atrofias de órganos parenquimatosos después de que se obstruyen sus conductos. Por ejemplo, en el daño en el ADN, la radiación, los fármacos citotóxicos, anticancerosos, temperaturas extremas e incluso la hipoxia puede dañar el ADN, ya directamente o mediante la producción de radicales libres. Si los mecanismos de reparación entonces no pueden hacer frente a esta lesión, la célula va a desencadenar ciertos mecanismos intrínsecos que inducen apoptosis. ¿Okay? En estas células es lo mejor que puede ocurrir, porque entonces pueden ocurrir mutaciones de ese ADN que esté dañado y pueden ocasionar transformación maligna. Ya creo que en una imagen de la diapositiva anterior les había mostrado que si no ocurre apoptosis y se empiezan a replicar esas células con ADN mal plegado o proteínas dañadas, entonces puede ocasionar cáncer. ¿Ok?
cuando se acumulan proteínas mal plegadas, ¿ok? Como está acá, proteínas mal plegadas. Esto puede ocurrir es porque mutan los genes que codifican esas proteínas o por factores extrínsecos, como el daño causado por radicales libres. ¿Okay? Y esto puede conllevar a estrés del retículo endoplásmico y culminar en muerte apoptótica de estas células. En células que han sido infectadas por virus, ¿okay? Hay muerte apoptótica inducida por ese virus, como es el caso del adenovirus o por el VIH. ¿Okay? O también incluso puede haber una respuesta inmunitaria del huésped, como lo ocurre en el caso de las hepatitis virales. Hay atrofia patológica en órganos parenquimatosos, como sucede en el páncreas, riñón y en la parótida, y obviamente en muerte celular en los tumores. Bien, vamos a comenzar entonces con los mecanismos por los cuales se produce la apoptosis. Tenemos que saber que la apoptosis va a estar regulada por vías bioquímicas que van a controlar el equilibrio entre las señales de muerte y las señales de supervivencia y que en último término van a conllevar a la activación de unas enzimas que son las caspasas. Tenemos que saber que hay dos vías por medio de las cuales se produce la apoptosis, que es la vía mitocondrial, que es la que se produce en el interior de la mitocondria, por eso se llama intrínseca, y tenemos la vía del receptor de la muerte, también llamada vía extrínseca. Ambas vías van a coincidir en la activación de las caspasas para entonces poder generar los cuerpos apoptóticos y de esta manera estos cuerpos apoptóticos van a ser reconocidos por el sistema inmunológico para así eliminar las células que están irreparablemente dañadas, ¿ok? Aunque estas vías pueden entrecruzarse, como ya lo hemos venido mencionando, en general se van a inducir por condiciones distintas, van a implicar moléculas distintas y van a tener ciertos papeles específicos en situaciones patológicas y situaciones fisiológicas. Ahora bien, comenzando con la vía mitocondrial, que es la vía intrínseca, parece que esta vía es la que está implicada en la mayor parte de las situaciones fisiológicas y patológicas en las cuales se produce la apoptosis. Tenemos que saber que la mitocondria en su interior tiene varias proteínas que son capaces de inducir la apoptosis, entre las cuales vamos a destacar el citocromo C, que es este que está acá. Cuando la membrana de la mitocondria se vuelve permeable, el citocromo C sale al citoplasma, activa las caspasas y se generan entonces los cuerpos apoptóticos. Pero ¿qué sucede? En células sanas, la integridad de la membrana mitocondrial va a estar controlada o regulada por otras proteínas que son estas que están acá, que son las proteínas reguladoras BCL2 y BCLX1. ¿Ok? Ellas se van a producir en relación o en respuesta, mejor dicho, a factores de crecimiento y a otros estímulos. Pero ellas lo que van a hacer es controlar a otras proteínas que son las BAC y BAX. Cuando las células en general no están en contacto con esos factores de crecimiento que inhiben las vías proapoptóticas, porque se lesionó el ADN, porque hay mal plegamiento de proteínas, entonces lo que va a ocurrir es que estas causas que están acá van a ser detectadas por otras proteínas que son los sensores BH3, de tal manera que la vía proapoptótica que estaba inhibida para mantener la integridad de la mitocondria, entonces ahora ya no va a estar inhibida, de tal manera que va a permitir que la membrana mitocondrial se vuelva permeable para que entonces el citocromo C salga al citoplasma, se activen las caspasas, se activen otras enzimas que son las endonucleasas, ¿ok? Para que se fragmente el núcleo, se generen los cuerpos apoptóticos y de esta manera sean fagocitados. Igualmente vemos acá que también las caspasas conllevan a la degradación del citoesqueleto. ¿Ok? Ahora tenemos otra vía, que es la vía del receptor de la muerte o vía extrínseca. Esta vía entonces va a estar
implicada en aquellas células que sean capaces de expresar, receptores de la muerte en su superficie. Ahora, la mayor parte de estos receptores de la muerte tienen relación con el factor de necrosis tumoral y otro que se llama FAS. Ahora, cuando el ligando de FAS, se activa, que es una proteína que se activa cuando los linfocitos T están activados, viene el ligando de FAS, se une y va a ligarse a su vez en el interior a unas proteínas adaptadoras. Estas proteínas adaptadoras van a activar a las caspasas, específicamente a la caspasa 8, para entonces llevar a cabo el proceso que ya mencionamos previamente, activar las endonucleasas, fragmentar el núcleo, generar cuerpos apoptóticos y degradar el citoesqueleto. Y finalmente, reconocimiento por el sistema inmunológico y degradación por los fagocitos. La vía del receptor de la muerte va a estar implicada sobre todo en la eliminación de linfocitos autorreactivos y para la destrucción de células diana por parte de algunos linfocitos T citotóxicos, que son los que expresan el ligando de FAS. Ahora bien, una vez que se generan los cuerpos apoptóticos, como ya lo hemos mencionado, ellos deben ser eliminados. Pero lo importante de todo esto es que haya reconocimiento por parte del sistema inmunológico. En condiciones normales, las células en la cara interna de la membrana van a expresar fosfatidilcerina, pero en las células apoptóticas este fosfolípido se voltea, entre comillas, hacia la cara externa de la membrana, de tal manera que eso genera atracción específicamente, o mejor dicho, es reconocido por los macrófagos tisulares y esto va a conducir entonces a la fagocitosis de esos cuerpos apoptóticos. Es increíble que la fagocitosis de estas células apoptóticas es tan eficiente que esas células muertas desaparecen sin dejar rastro y prácticamente no existe inflamación, como si lo habíamos visto cuando hablamos de necrosis, que sí se genera inflamación. Muy bien, entonces acá tenemos un poco de la morfología de la apoptosis desde el punto de vista histológico. Vamos a ver masas redondeadas, masas ovales. Fíjense que hay otra apoptosis. Y fíjense que el citoplasma va a ser intensamente eosinofílico. Es decir, que se va a teñir bastante bien con hematoxilina y eosina. Como ya les había comentado previamente, la fagocitosis de los cuerpos apoptóticos es bastante rápida y es un proceso bastante efectivo, de tal manera que prácticamente se puede decir que no se desencadena una respuesta inflamatoria. Por tanto, puede ocurrir en algunos casos que la apoptosis desde el punto de vista histológico puede pasar desapercibida o puede ser indetectable. Y bien, entonces acá tenemos varios ejemplos de apoptosis. Apoptosis tras privación del factor de crecimiento, apoptosis mediada porque se dañó el ADN, que eso sería un ejemplo de apoptosis en situación patológica. Apoptosis inducida por la familia de receptores del factor de necrosis tumoral, que ya lo vimos, que participa en la vía extrínseca o vía del receptor de la muerte, y la que está mediada por los linfocitos T citotóxicos, que recordemos que es el mecanismo de defensa frente a virus y tumores, y esto va a servir entonces para destruir y eliminar aquellas células que han sido infectadas por virus y células neoplásicas. Este cuadrito comparativo que está acá en cuanto a las características entre necrosis y apoptosis es muy bueno, sirve para que entonces podamos ver cuáles son específicamente las diferencias que debemos recordar entre los dos tipos de muerte celular. Fíjense que en la necrosis la célula va a estar hinchada, va a haber aumento del tamaño celular, mientras que en la apoptosis hay retracción. Fíjense acá, como ya les había comentado, que en la necrosis la membrana celular está totalmente rota, mientras que en la apoptosis la membrana celular se mantiene intacta. Y esto que mencionamos acá es lo que conlleva a que se desarrolle o no inflamación o una respuesta inflamatoria. Obviamente en la necrosis, al romperse la membrana, entonces sale los organelos, hay fuga de contenido y eso desencadena reconocimiento por parte del sistema inmunológico, mientras que en la apoptosis
Los organelos se mantienen en el interior de los cuerpos apoptóticos. ¿Ok? Fíjense, bueno, acá ya lo menciona, inflamación es frecuente en la necrosis y en apoptosis no. Fíjense que en la necrosis el contenido celular es digerido por las enzimas. ¿Ok? Mencionamos que las enzimas pueden provenir de los lisosomas, de los leucocitos, o pueden provenir directamente de la célula que está sufriendo el proceso de muerte celular. ¿Ok? Fíjense que la necrosis siempre va a ser patológica. No hay necrosis fisiológica. Mientras que la apoptosis puede ocurrir o pueden haber factores que desencadenen apoptosis fisiológica y apoptosis patológica. Bien, entonces ya para finalizar casi los tipos de muerte celular, esta es una imagen que traje sacada de Robbins a modo de resumen, en donde tenemos que hipoxia e isquemia disminuyen las funciones dependientes de energía, o sea, la mitocondria pierde su función y eso genera lesión celular irreversible y por tanto necrosis. ¿Okay? Si se dañan las macromoléculas, o sea, si se dañan los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, también generan muerte celular por necrosis. Ahora, si la célula muta, si se daña su ADN, si hay proteínas que estén mal plegadas, entonces la célula, como está irreparable, sufre apoptosis. Ahora, también puede haber apoptosis bajo condiciones como radiación y agresiones, o sea, que dañen el ADN como tal. Procesos inmunitarios, infecciones van a generar inflamación, ¿ok? Y eso también va a generar o necrosis o apoptosis. Y bueno, les dejo como tareita, otra tareita, más ejemplos de los patrones morfológicos de la necrosis. Tengan claro que pueden tener aproximadamente de ejemplos entre 5 y 10 ejemplos de los tipos de necrosis, ¿ok? Necrosis coagulativa, necrosis gangrenosa, necrosis gaseosa, necrosis grasa, ¿ok? Tengan aproximadamente de 5 a 10 ejemplos de cada uno, lo cual les va a servir bastante tanto para el taller como para el examen. Ok, entonces vamos a seguir con acumulaciones intracelulares. Tenemos que tener presente que bajo ciertas circunstancias, las células pueden acumular cantidades anormales de diversas sustancias. Estas sustancias o pueden ser inocuas o pueden asociarse con diversos grados de lesión. ¿En dónde se puede acumular la sustancia? Se puede acumular bien sea en el citoplasma, en los organelos, específicamente en los lisosomas, o también puede acumularse en el núcleo. O también puede ser sintetizada por células que son afectadas o producida en otra parte. Vamos a ver a continuación cuáles son las tres vías principales por las cuales se producen las acumulaciones intracelulares. Y esto también es importante que lo tengan en cuenta, estas tres vías que vamos a mencionar a continuación, porque pueden ser pregunta tanto de taller como pregunta de examen. Ok, esto es más de entonces ya lo que veníamos mencionando, que la sustancia o puede ser inocua o puede causar lesión celular, que se puede acumular en el interior de los organelos, en el citoplasma, en el núcleo, puede ser sintetizada por células afectadas o puede ser producida en otra parte. Ahora, ¿qué sustancias entonces se pueden acumular? Se pueden acumular constituyentes normales de las células, pigmentos o sustancias endógenas o exógenas. Ya lo vamos a ver a continuación, específicamente mediante las tres vías y cuáles sustancias se pueden acumular por cada una de esas vías. Entonces, las tres principales vías de acumulación son las siguientes. Una sustancia endógena normal se produce a un ritmo normal o a un ritmo aumentado, pero el metabolismo es inadecuado para eliminarlo. Un ejemplo claro de esto es el cambio graso que vamos a ver en el hígado. La segunda vía de acumulación es una sustancia endógena, o sea, del interior de nuestro organismo, que puede ser normal o anormal, se va a acumular porque hay defecto genético o adquirido en su metabolismo, empaquetamiento, transporte o secreción de esta sustancia. Por ejemplo, deficiencia de antitripsina alfa 1, ya que las mutaciones que causan plegamiento y transporte defectuoso pueden entonces
conllevar a la acumulación de proteínas que estén mal plegadas. La otra vía de acumulación es la siguiente: una sustancia exógena anormal, es decir, una sustancia que viene del exterior, se va a depositar y se va a acumular por la célula, porque ella no la va a degradar ni la va a transportar a otro sitio. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, mediante la acumulación de partículas de carbón o sílice, que son los ejemplos típicos de esta vía de acumulación intracelular. Ok, esto ya es más de lo mismo que hemos venido mencionando, pero en una imagen. Fíjense, célula normal, pero que la sustancia tiene un metabolismo anormal, entonces se acumula, como por ejemplo el cambio graso en el hígado, es decir, esteatosis hepática. Fíjense, hay proteínas que están mutando porque hay defecto en su plegamiento o en su transporte, entonces se acumulan proteínas anómalas. Y fíjense que también hablamos de eso cuando hablamos de apoptosis patológica, que si hay daño en el ADN, si se acumulan proteínas mal plegadas, entonces la célula sufre apoptosis porque hay un daño irreparable. Entonces acá tenemos otra célula, pero falta la enzima que va a degradar esa sustancia, entonces se va a acumular el depósito en los lisosomas o también se puede acumular en los organelos. Ahora bien, tenemos acá una célula la cual está recibiendo sustancias exógenas y esa sustancia exógena se va a acumular en su interior. No la va a degradar ni la va a transportar a otro sitio, sino que la va a acumular. Es decir, la célula es egoísta, la célula se va a quedar con la sustancia para ella solita. Ahora entonces vamos a hablar de los tipos de sustancias que se pueden acumular, comenzando con los lípidos. Recordando que los lípidos son una sustancia normal que ellos se pueden producir a una velocidad, bien sea normal o aumentada, pero que el metabolismo va a ser inadecuado para eliminarlos. Recuerden que hablamos de esteatosis hepática, como lo vemos acá. ¿En qué parte, por ejemplo, o en qué otra parte se puede acumular lípidos aparte del hígado? En el corazón, en el músculo y en los riñones. Aparte de eso, no solo se van a acumular en el hígado, sino que fíjense que el colesterol y los ésteres de colesterol también se pueden acumular. Sabiendo que el metabolismo celular del colesterol se encuentra bastante regulado para asegurar una síntesis normal sin acumulación de esta sustancia. Sin embargo, las células fagocíticas, ellas se pueden sobrecargar de lípidos y cuando ya ellas se saturan, entonces los lípidos comienzan a acumularse y a generar diversos procesos patológicos, como por ejemplo la aterosclerosis. Esta patología la van a indagar un poco más cuando vean el tema de patología cardiovascular y van a ver específicamente cómo se forman las placas de ateroma. Los xantomas, ¿okay? Colesterolosis y enfermedad de Niemann tipo C. ¿Okay? Fíjense que hay mutación de enzimas que catabolizan el colesterol. En este corte histológico vamos a ver esteatosis hepática, porque se acumularon triglicéridos en el hígado. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar principalmente la acumulación grasa en forma de vacuolas transparentes. Fíjense, todos estos circulitos blanquitos que ven acá son vacuolas lipídicas que se están acumulando. Recordando que también se pueden acumular en el corazón. Hay que saber que cuando esto ocurre, el órgano aumenta de volumen y el órgano se va a ver progresivamente amarillo, ¿okay? Incluso puede tener un aspecto de color amarillento brillante, blando y un aspecto graso. Es importante saber entonces que esas vacuolas grasas que están en el citoplasma van a estar alrededor del núcleo y esto es lo que vamos a poder ver tempranamente o de forma precoz por microscopía óptica. Ok, el segundo tipo de acumulación intracelular del cual vamos a hablar es la acumulación de proteínas. Morfológicamente, la acumulación de proteínas es mucho menos común verlo que las acumulaciones de lípidos, pero se puede producir una acumulación de proteínas porque se presentan excesos a las células o porque las células sintetizan cantidades excesivas. Por ejemplo, en el riñón, cantidades mínimas de albúmina filtrada a través del glomérulo son reabsorbidas normalmente,
por pinocitosis en los túbulos contorneados proximales. Sin embargo, en los trastornos, como por ejemplo enfermedad renal crónica, donde hay fuga de proteínas a través del glomérulo, hay reabsorción muy superior de proteínas. Entonces, las vesículas pinocíticas que contienen estas proteínas se fusionan con los lisosomas y desde el punto de vista histológico lo vamos a ver como gotitas citoplásmicas hialinas que van a estar teñidas de color rosa. ¿Ok? Aquí tienen otros ejemplos, como lo es EPOC, cirrosis, enfermedad de Alzheimer, amiloidosis y cambio hialino. Recuerdo que ahora en psiquiatría, cuando vimos trastornos neurocognitivos, que hablamos de la enfermedad de Alzheimer, se acumulan proteínas que son llamadas beta-amiloide. Entonces, bueno, también lo pueden tener presente. La tercera acumulación de la cual hablaremos entonces es glucógeno. ¿Okay? ¿Por qué se acumula el glucógeno? Porque hay anormalidades en su metabolismo, ¿okay? Bien sea en el del glucógeno o en el de la glucosa. El ejemplo clásico o el ejemplo más común es en la diabetes mellitus. ¿Dónde se puede acumular? En el riñón, ¿okay? Específicamente en su epitelio, se puede acumular en el miocito cardíaco y en las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. Es importante mencionar que hay ciertas enfermedades genéticas que cursan con almacenamiento de glucógeno. ¿Okay? En este caso, los defectos enzimáticos van a estar en la síntesis o en la degradación del glucógeno, lo que va a dar lugar entonces a una acumulación masiva de glucógeno y evidentemente va a llevar a lesión celular y por ende a muerte celular. Seguimos entonces con los pigmentos. Vamos a hablar ahora de los pigmentos endógenos. El primero de ellos es la lipofuscina. ¿Okay? La lipofuscina es llamada pigmento del desgaste. Es un material intracelular, granuloso, ¿okay? Insoluble. Va a ser de color amarillo parduzco. Fíjense que acá en el corte histológico lo podemos ver. Fíjense que hay otro. Ay. Bueno, ustedes me entendieron, acá hay otro, ¿ok? La lipofuscina se puede acumular en una gran variedad de tejidos, sobre todo en corazón, hígado y cerebro, y va a estar relacionada con la edad o la atrofia. Por eso es que se le dice pigmento del desgaste. Si bien es cierto, la lipofuscina no es lesiva para las células, pero sí va a ser un importante marcador de que hubo lesión celular anterior específicamente por radicales libres. El pigmento pardo, que se halla en grandes cantidades, imparte un aspecto al tejido que se denomina atrofia parda, es decir, esto que vemos acá muchas veces se puede ver bastante grande desde el punto de vista histológico y eso es lo que vamos a llamar atrofia parda. Al microscopio electrónico el pigmento va a aparecer, fíjense, como granitos o gránulos, mejor dicho, perinucleares. ¿Okay? La melanina es otro de los pigmentos endógenos que se puede acumular. La melanina la vamos a ver de color pardo negro y ella va a ser producida por los melanocitos. Fíjense, acá tenemos los melanocitos. ¿Okay? Después de la oxidación de la tirosina. Entonces, la melanina va a ser sintetizada exclusivamente por los melanocitos, que van a estar localizados en la epidermis y la función va a ser actuar como una protección o una pantalla frente a la radiación ultravioleta dañina. Sin embargo, la melanina se puede acumular en los queratinocitos, es decir, en la parte de abajo, ¿ok? Al igual que también se pueden acumular en los macrófagos dérmicos. Fíjense, acá vemos que dice melanina en este corte histológico y fíjense, queratinocitos. Fíjense acá, este puntico negrito que está por aquí es melanina. Fíjense cómo se ve un poquito más moradito. Esto que está acá también es melanina, ¿ok? Aunque
la acumulación de hemosiderina suele ser patológica. Pequeñas cantidades de este pigmento, que lo vemos acá, ¿okay? Son normalmente en los fagocitos mononucleares de la médula ósea, del vaso y del hígado, en donde hay degradación de los eritrocitos. Ahora, cuando se acumula la hemosiderina en muchos órganos y tejidos, eso lo vamos a denominar hemosiderosis, porque hay una sobrecarga sistémica de hierro. Se va a encontrar al principio en los fagocitos mononucleares del hígado, médula ósea, vaso, ganglios linfáticos y en macrófagos, que van a estar dispersos por todos los órganos. Cuando se va acumulando progresivamente la hemosiderina, las células parenquimatosas se van a volver, entre comillas, como bronceadas a medida que este pigmento se va a ir acumulando. Puede ser porque o aumentó la absorción de hierro o se alteró la utilización del hierro porque hay anemia hemolítica, ¿okay?, que está conllevando a que se degrade mucha hemoglobina, o también puede verse en el contexto de las transfusiones. Sin embargo, la hemosiderosis, cuando se acumula el hierro, no va a dañar a las células parenquimatosas ni va a alterar su función. Sin embargo, acumulaciones extensas de la misma pueden conducir a fibrosis hepática, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, ¿okay?, sobre todo en el contexto de cuando hay acumulación de hierro hereditario. Bien, de los pigmentos exógenos, el más común es el carbón. Él se va a acumular como polvo de carbón. Esto va a ser un contaminante ambiental, es decir, el individuo lo inhala y los macrófagos alveolares fagocitan ese carbón que se inhaló y va a ser transportado a través de los conductos linfáticos a los ganglios linfáticos de los bronquios, ¿okay? De esta manera que los agregados de ese pigmento ennegrecen a los ganglios linfáticos y al parénquima pulmonar, recordando la definición de parénquima pulmonar, que es la parte del órgano que lo hace algo funcional. Esta enfermedad la vimos, los que ya vieron salud ocupacional y ambiental en verano, la vimos como antracosis. Se pudiera categorizar entonces como una enfermedad ocupacional. Unas grandes acumulaciones pueden conllevar a enfisema o una reacción fibroblástica. Esto puede conllevar a neumopatía grave, es decir, neumoconiosis de carbón, que eso ya lo vimos en salud ocupacional y ambiental. Y próximamente algunos pues ya también tendrán la oportunidad de verlo. Fíjense acá macroscópicamente cómo se ven estos punteados negros en el parénquima pulmonar. E histológicamente, fíjense también cómo se ve ennegrecido, ¿okay? Se ven puros punticos negros. Continuamos entonces con la calcificación patológica. Esto es un proceso bastante común en una gran variedad de estados patológicos, en donde va a haber sedimentación anormal de sales de calcio, con hierro, magnesio y otros minerales. Y hay dos tipos de calcificación, distrófica y metastásica. La calcificación distrófica es aquella que se produce cuando hay ausencia en los trastornos metabólicos del calcio, es decir, con concentraciones séricas normales de calcio. Sin embargo, tenemos que saber que la calcificación distrófica se produce en tejidos muertos o que se están muriendo, mientras que la calcificación metastásica generalmente ocurre cuando se acumula calcio y otros minerales en tejidos normales, y casi siempre se debe a que hay un cierto deterioro o alguna alteración en el metabolismo del calcio, es decir, el paciente va a cursar con hipercalcemia. Si bien es cierto, la hipercalcemia no es un requisito para calcificación distrófica, sí la puede exacerbar. Ok, la calcificación distrófica la vamos a observar sobre todo en áreas de necrosis de cualquier tipo, principalmente en la ateroesclerosis, ya que está bastante avanzada y que va a estar asociada a lesión de la íntima en la aorta y en los grandes vasos, asociado a la acumulación
de lípidos y obviamente la formación de placas ateromatosas. Si bien es cierto, la calcificación distrófica puede encontrarse de forma incidental, pero esto nos va a indicar que hubo una lesión celular pasada que quizás pudiera ser insignificante, pero a su vez nos puede alertar de que hay disfunción de algún órgano. ¿Okay? Puede haber también calcificación distrófica en las válvulas cardíacas que ya están envejecidas o dañadas, lo que va a dar lugar a un movimiento valvular limitado. Ahora, la calcificación distrófica de las válvulas aórticas es una causa importante de estenosis aórtica en personas que ya tienen una edad avanzada. Como ya también les había comentado, ocurre en ausencia de trastornos del metabolismo del calcio, o sea que los niveles de calcio en el individuo y los niveles plasmáticos van a estar normales. La calcificación distrófica puede ocurrir tanto a nivel intracelular como extracelular. Bien, la calcificación metastásica, ella va a ocurrir en tejidos normales, en donde hay hipercalcemia. ¿Por qué ocurre entonces la hipercalcemia? Bien sea porque hay aumento en la secreción de la hormona paratiroidea por tumores primarios o secundarios, porque hay destrucción ósea, porque hay trastornos relacionados con la vitamina D, como por ejemplo intoxicación por la vitamina D o sarcoidosis, en la que los macrófagos activan un precursor de la vitamina D. También puede ser por insuficiencia renal, en donde se va a retener fosfato y esto va a conllevar a hiperparatiroidismo secundario. La calcificación metastásica ya puede ocurrir en cualquier parte del organismo, pero principalmente va a afectar a los vasos sanguíneos, a los riñones, a los pulmones y a la mucosa gástrica. Si bien es cierto, no causa disfunción clínica, las calcificaciones cuando son muy extensas, por ejemplo en los pulmones, pueden conllevar a déficit respiratorio. Si se acumula en riñón puede producir nefrocalcinosis y evidentemente puede ocurrir daño renal. Y bueno, espero que esta pequeña clase les haya servido, este pequeño repaso de un tema muy lindo, pero a la vez bastante complejo, bastante extenso. Recuerden que la idea es hacer de la anatomía patológica una materia que ustedes se lleven algo positivo de ella, que aprendan algo de la anatomía patológica. Y bueno, recordando siempre que el patólogo es el que da el 100% del diagnóstico y que sin anatomía patológica la medicina es solo una suposición. Así que muchísimas gracias.